¿Qué pasaría si te dijera que existe un libro antiguo que cuenta la historia de la Biblia de una manera completamente diferente? Un texto que fue leído por millones de creyentes durante siglos, pero que luego fue removido, ocultado y declarado no autorizado por las iglesias oficiales. El libro de los Jubileos nos recuerda que la historia sagrada tiene capas que muchos nunca han explorado. Y Judas 1:14 nos señala hacia escritos antiguos que la mayoría de la gente nunca ha leído. La mayoría de las personas asume que la Biblia que conocemos hoy siempre ha sido la misma, con los mismos libros, en el mismo orden. Pero la historia nos muestra algo diferente. Comunidades cristianas enteras preservaron textos que hoy no están en tu Biblia. En esta historia, vamos a movernos en 3 pasos claros. Primero, vamos a descubrir qué contiene este libro prohibido y por qué fue tan importante. Luego, vamos a explorar cómo cambia nuestra comprensión de personajes como Adán, Noé y Abraham. Y finalmente, vamos a preguntarnos qué sucede cuando lees pasajes familiares con esta lente más amplia. Y una vez que comprendamos esta primera capa, la historia real comienza. El libro de los Jubileos no es un texto ordinario. Fue escrito hace más de 2000 años, probablemente en el siglo II a.C. Los eruditos debaten su origen exacto, pero una cosa es clara. Este libro fue profundamente respetado por comunidades judías y cristianas primitivas. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en las cuevas de Qumrán, contenían múltiples copias de Jubileos. Esto nos dice que no era un texto marginal, era central para la fe de muchas personas. Pero luego algo cambió. Las iglesias oficiales comenzaron a formar sus cánones, sus listas oficiales de libros sagrados, y el libro de los Jubileos fue dejado fuera. ¿Por qué? Algunos dicen que sus enseñanzas eran demasiado específicas, demasiado detalladas sobre leyes y calendarios. Otros sugieren que sus revelaciones angelicales eran consideradas problemáticas. Pero lo que no se puede negar es esto. Este libro contiene historias y detalles que no encontrarás en el Génesis o el Éxodo que conoces. El libro de los Jubileos se presenta como una revelación divina. Un ángel de la presencia de Dios le habla a Moisés en el monte Sinaí. Este ángel no solo entrega las tablas de la ley, él dicta una historia completa, desde la creación del mundo hasta el momento en que los israelitas salen de Egipto. Y esta historia está organizada de una manera única. Todo se mide en jubileos, ciclos de 49 años. Cada evento importante de la historia humana está cuidadosamente fechado y ubicado dentro de este sistema. ¿Por qué es esto importante? Porque sugiere que la historia no es caótica, no es aleatoria. Hay un orden divino, un plan celestial que gobierna cada momento. Este concepto desafía la forma en que muchas personas ven el tiempo y los eventos históricos. ¿Es la historia simplemente una serie de accidentes? ¿O hay un diseño oculto detrás de cada acontecimiento? Imagina por un momento que tienes acceso a una versión extendida de tu película favorita. Una versión que incluye escenas eliminadas, diálogos adicionales y contexto que cambia completamente tu comprensión de la trama. Eso es lo que el libro de los Jubileos ofrece para la narrativa bíblica. No contradice la Biblia que conoces, pero añade capas de significado. Te muestra conversaciones que no aparecen en Génesis. Te revela pensamientos y motivaciones de personajes que la Biblia canónica apenas menciona. Te explica por qué ciertas leyes fueron dadas y cómo se conectan con eventos históricos específicos. Este libro fue tan valorado en la antigüedad que la Iglesia etíope
lo incluyó en su canon oficial. Hasta el día de hoy, a millones de cristianos etíopes consideran jubileos como escritura inspirada. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿quién decide qué es sagrado y qué no lo es? ¿Y qué perdemos cuando ciertos textos son excluidos? Pero aquí está la pregunta inquietante que debes considerar. Si este libro fue tan importante para los primeros creyentes, si fue copiado y preservado con tanto cuidado, ¿por qué la mayoría de los cristianos hoy nunca han oído hablar de él? La respuesta tiene que ver con poder, política religiosa y debates teológicos que duraron siglos. Diferentes grupos cristianos no podían ponerse de acuerdo sobre qué libros debían ser incluidos. Algunos favorecían una lista más corta y controlada. Otros querían preservar la riqueza de la tradición antigua. Al final, los que tenían más poder político ganaron. Sus decisiones moldearon las Biblias que leemos hoy. Pero esas decisiones no borraron la existencia de textos como jubileos. Solo los empujaron a los márgenes, a las sombras de la historia religiosa. Y ahora, en nuestra era, estos textos están resurgiendo. Los académicos los están estudiando. Los creyentes curiosos los están redescubriendo. Y las preguntas que plantean son más relevantes que nunca. El libro de los jubileos nos invita a reconsiderar todo lo que pensamos que sabíamos sobre los primeros capítulos de la Biblia. Nos desafía a mirar más profundo, a buscar significados ocultos, a preguntarnos si hay más en la historia de lo que nos han enseñado. Y eso es exactamente lo que haremos en los próximos capítulos. Vamos a explorar las narrativas de jubileos una por una, comparándolas con lo que la Biblia tradicional dice y descubriendo qué secretos se han mantenido ocultos durante tanto tiempo. Prepárate para ver personajes familiares bajo una nueva luz. Prepárate para escuchar detalles que cambiarán tu perspectiva. Y prepárate para preguntarte, ¿qué más no sé sobre la historia sagrada? Suscríbete ahora para no perderte ninguna revelación. Dale like si esta introducción ya ha despertado tu curiosidad. Y comenta abajo qué personaje bíblico te gustaría explorar más profundamente. Porque lo que viene a continuación va a sorprenderte. Y una vez que abramos la puerta a este conocimiento antiguo, no hay vuelta atrás. Tao capítulo 2. La creación. Según los ángeles. La mayoría de la gente cree que conoce la historia de la creación. 7 días. Dios crea la luz, el cielo, la tierra, las plantas, los animales y finalmente al ser humano. Pero el libro de los jubileos nos cuenta esta historia desde una perspectiva completamente diferente. No es Moisés quien recuerda estos eventos. Es un ángel de la presencia de Dios quien lo revela todo. Y este ángel no se limita a repetir lo que ya sabemos. Él añade detalles críticos que transforman nuestra comprensión de los primeros días del mundo. Génesis 1 nos da un resumen. Jubileos nos da la versión completa, la versión que incluye la creación de los propios ángeles. Sí, has oído bien. Antes de que la tierra fuera formada, antes de que la luz brillara, Dios creó seres celestiales, ángeles que servirían como testigos de todo lo que vendría después. Esta revelación plantea una pregunta fascinante. ¿Por qué la Biblia tradicional omite este detalle? ¿Y qué más fue dejado fuera de la narrativa que conocemos? El ángel le dice a Moisés que en el primer día Dios creó los cielos superiores, la tierra, las aguas y todos los espíritus que le sirven. Estos espíritus incluyen ángeles de la presencia, ángeles de santificación y otros seres celestiales cuyas funciones apenas podemos imaginar. No fueron creados después del mundo físico. Fueron creados al mismo tiempo,
como parte integral del orden cósmico. Esto significa que desde el principio absoluto había dos reinos, el visible y el invisible, el material y el espiritual, y ambos fueron diseñados para funcionar juntos, entrelazados en perfecta armonía. El libro de los jubileos insiste en que estos ángeles no son seres pasivos. Tienen roles específicos. Algunos gobiernan sobre elementos naturales como el fuego, el viento, las nubes y la oscuridad. Otros supervisan el funcionamiento del tiempo, las estaciones y los ciclos de la naturaleza. Hay incluso ángeles asignados a guiar naciones y pueblos. Esta jerarquía angelical es compleja y organizada, sugiriendo que el universo no es un lugar caótico, sino un reino gobernado por leyes divinas precisas. Pero aquí viene el giro inquietante. Si los ángeles fueron creados para servir a Dios y mantener el orden, ¿qué salió mal? Porque sabemos por otras partes de la Escritura que algunos ángeles cayeron, se rebelaron, se convirtieron en lo que llamamos demonios. El libro de los jubileos aborda esta tragedia más adelante en su narrativa, pero ya desde la creación se nos advierte. El libre albedrío existe incluso en los reinos celestiales. Los ángeles, a pesar de su poder y conocimiento, pueden elegir desobedecer. Y cuando lo hacen, las consecuencias son catastróficas. Esta es una de las razones por las que la historia humana está llena de sufrimiento y conflicto. No estamos luchando solo contra nuestra propia naturaleza caída. Estamos atrapados en un conflicto cósmico que comenzó mucho antes de que Adán respirara su primer aliento. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el mal parece tan poderoso en este mundo? La respuesta podría estar en estos primeros días de la creación, cuando las semillas de la rebelión ya estaban siendo plantadas. Envolvamos a la creación del ser humano. El libro de los jubileos confirma lo que Génesis nos dice. Dios creó a Adán del polvo de la tierra en el sexto día. Pero añade un detalle crucial. Adán fue creado con un propósito específico relacionado con el tiempo sagrado. Dios no solo quería que Adán gobernara sobre la creación, quería que Adán observara el sábado, el séptimo día, como un día santo. De hecho, el libro de los jubileos presenta el sábado no como una invención humana, sino como una institución divina que existía antes de la caída. Antes de que el pecado entrara en el mundo, el sábado ya era sagrado. Esto tiene implicaciones enormes para cómo entendemos la ley de Moisés. Las leyes sobre el sábado no fueron dadas arbitrariamente en el Sinaí. Fueron un recordatorio de un patrón establecido en la creación misma. El tiempo de Dios no es como nuestro tiempo. Cada día tiene un significado. Cada ciclo tiene un propósito. Y el sábado es el pináculo de ese diseño divino. Eva es creada como compañera para Adán, pero el libro de los jubileos nos da una línea de tiempo más específica. Adán pasa tiempo en el jardín del Edén antes de que Eva sea formada. Durante este periodo, él nombra a los animales y comienza a comprender su rol como administrador de la creación. Hay una sensación de que Adán está siendo preparado, educado por Dios mismo sobre cómo funcionan las cosas. Y luego, cuando Eva finalmente es creada, Adán ya tiene una comprensión profunda de lo que significa ser humano. Esto hace que la caída sea aún más trágica. Adán y Eva no eran ignorantes, no eran niños inocentes que no sabían lo que estaban haciendo. Habían sido enseñados, habían sido advertidos, y aún así eligieron desobedecer. El libro de los jubileos describe el mandamiento que Dios les dio.
no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero también menciona que había una serpiente, un ser astuto que los engañó. Esta serpiente no es solo un animal, es una manifestación de la rebelión angelical que ya había comenzado en los reinos celestiales. El enemigo de Dios estaba trabajando para corromper la creación desde el principio. Cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, algo cambia fundamentalmente en la realidad misma. El libro de los Jubileos describe cómo fueron inmediatamente conscientes de su desnudez y sintieron vergüenza. Pero más que eso, perdieron algo esencial. Perdieron su comunión directa e ininterrumpida con Dios. Perdieron su lugar en el jardín. Y lo más importante, trajeron muerte al mundo. Antes de la caída, la muerte no existía. Era un concepto desconocido. Pero ahora, cada ser humano nacería con una fecha de expiración. Cada vida terminaría en polvo. Esta es la consecuencia del pecado, y es irreversible a menos que Dios mismo intervenga. El libro de los Jubileos establece desde el principio que la humanidad necesita un redentor. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos deshacer lo que Adán y Eva hicieron. Solo Dios puede restaurar lo que se perdió en el jardín. Y esa promesa de redención es el hilo que recorre toda la narrativa bíblica. Ahora bien, aquí está la parte que muchos encuentran difícil de aceptar. El libro de los Jubileos también nos habla sobre leyes de purificación relacionadas con el nacimiento. Después de que Eva dio a luz a Caín, tuvo que pasar por un período de purificación. Esto puede parecer extraño o incluso ofensivo para los oídos modernos. ¿Por qué el nacimiento requeriría purificación? ¿No es el nacimiento algo hermoso y sagrado? La respuesta radica en cómo el libro de los Jubileos entiende la santidad. Santidad no es simplemente bondad moral. Es separación, distinción, estar apartado para Dios. Ciertos procesos naturales, aunque buenos en sí mismos, requieren rituales de transición para mantener la distinción entre lo común y lo sagrado. Estas leyes no son castigos, son recordatorios de que vivimos en un mundo caído donde incluso los procesos naturales han sido tocados por el pecado. Y hasta que la redención sea completa, necesitamos maneras de navegar la tensión entre lo sagrado y lo profano. Suscríbete para continuar este viaje a través de los secretos del libro de los Jubileos. Dale like si estás comenzando a ver la creación de una manera completamente nueva. Y comenta abajo, ¿creías que conocías la historia de Adán y Eva antes de hoy? Porque lo que acabas de descubrir es solo el comienzo. La historia se vuelve aún más extraña y más reveladora a medida que avanzamos. Y si pensabas que la caída de Adán y Eva era el final de la tragedia, espera a ver lo que sucede cuando sus descendientes comienzan a multiplicarse sobre la tierra. Hay una historia dentro de la historia que la mayoría de la gente nunca ha escuchado. Una historia de ángeles caídos o gigantes y una corrupción tan profunda que Dios mismo decidió que la única solución era destruir el mundo entero. Esa historia comienza ahora. Chapter 3. Los vigilantes y el diluvio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios decidió destruir el mundo con un diluvio? La mayoría de la gente responde, porque la humanidad era malvada. Pero esa respuesta es incompleta. Génesis 6 nos da una pista críptica sobre seres llamados los Nefilim, a hijos de Dios que se casaron con hijas de los hombres. Pero no explica quiénes eran estos seres ni qué hicieron exactamente. El libro de los Jubileos llena ese vacío con una narrativa aterradora. Nos cuenta sobre los vigilantes, ángeles que fueron asignados para supervisar a la humanidad.
Pero en lugar de cumplir su misión, estos ángeles se rebelaron. Vieron que las mujeres humanas eran hermosas y decidieron tomar esposas para sí mismos. Esta unión entre ángeles y humanos no era simplemente un pecado sexual, era una violación del orden cósmico. Produjo una descendencia híbrida, gigantes que dominaron la tierra con violencia y caos. Y esa es la verdadera razón por la que Dios envió el diluvio. No solo para juzgar a la humanidad, sino para limpiar la tierra de esta corrupción sobrenatural que amenazaba con destruir todo su plan para la creación. El libro de los Jubileos nos dice que estos vigilantes no actuaron solos. Había un líder entre ellos, una figura de autoridad que convenció a los demás de unirse a la rebelión. Descendieron al monte Hermón, un lugar que se volvería infame en la historia bíblica como un sitio asociado con poderes oscuros. Allí hicieron un juramento, prometiéndose mutuamente que seguirían adelante con su plan. Sabían que lo que estaban a punto de hacer estaba mal. Sabían que enfrentarían consecuencias, pero su deseo era más fuerte que su lealtad a Dios. Esta historia nos enseña algo profundo sobre la naturaleza de la rebelión. No siempre comienza con ignorancia, a veces comienza con conocimiento pleno y elección deliberada. Los vigilantes sabían exactamente lo que estaban haciendo, y lo hicieron de todos modos. Esto nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Cuántas veces elegimos el mal sabiendo que es mal? ¿Cuántas veces justificamos nuestras acciones a pesar de conocer la verdad? Los hijos de los vigilantes, los gigantes, crecieron y se convirtieron en una fuerza de destrucción. No solo eran físicamente enormes, también poseían conocimiento prohibido que sus padres angelicales les habían enseñado. Conocimiento sobre guerra, magia, astrología y artes oscuras que corrompieron aún más a la humanidad. Las personas comenzaron a adorar a estos gigantes como dioses. Comenzaron a practicar rituales que involucraban derramamiento de sangre y sacrificios perversos. La violencia se extendió por toda la tierra. El libro de los Jubileos describe un mundo donde la maldad había penetrado cada aspecto de la sociedad. No había justicia, no había misericordia, solo opresión y caos. Y Dios vio todo esto y se lamentó. Las Escrituras nos dicen que Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad. Esta es una de las declaraciones más conmovedoras de toda la Biblia. El Creador del universo, lleno de dolor por lo que su creación había llegado a ser. Pero en medio de esta oscuridad, había un hombre justo, Noé. El libro de los Jubileos nos da detalles sobre la vida de Noé que no encontrarás en Génesis. Noé no era simplemente un hombre bueno que fue elegido al azar. Él era diferente desde su nacimiento. Su padre, Lamec, tuvo una visión cuando Noé nació. Vio que este niño sería especial, que traería consuelo a un mundo quebrantado. Noé creció rodeado de corrupción, pero se negó a participar en ella. Se mantuvo fiel a Dios cuando todos los demás se habían desviado. Esto no fue fácil. Imagina ser la única persona en tu ciudad, en tu región, en todo el mundo conocido que aún cree en Dios y vive según sus mandamientos. Imagina la presión social, el ridículo, la soledad. Pero Noé perseveró, y debido a su fidelidad, Dios decidió salvarlo a él y a su familia del juicio venidero. El libro de los Jubileos presenta a Noé no solo como un constructor de barcos, sino como un profeta, un predicador de justicia que advirtió a su generación sobre lo que vendría. Dios le ordenó a Noé que construyera un arca, una embarcación masiva, capaz de albergar a su familia
y representantes de todas las especies animales. El libro de los Jubileos proporciona detalles adicionales sobre esta construcción. Nos dice que Noé trabajó en el arca durante años y durante todo ese tiempo continuó advirtiendo a la gente. Pero nadie escuchó. La gente se burlaba de él. Le preguntaban por qué estaba construyendo un barco tan lejos del agua. Se reían de sus advertencias sobre un diluvio venidero. Esta incredulidad no era solo escepticismo saludable, era arrogancia espiritual. Las personas no podían imaginar que Dios realmente los juzgaría. Habían vivido tanto tiempo sin consecuencias que asumieron que siempre sería así. Esta es una advertencia para cada generación. El hecho de que el juicio se retrase no significa que no vendrá. Dios es paciente, pero su paciencia tiene límites. Y cuando finalmente actúa, es demasiado tarde para arrepentirse. Finalmente llegó el día del diluvio. El libro de los Jubileos describe cómo Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas entraron en el arca. Los animales vinieron en parejas, exactamente como Dios había ordenado. Y luego Dios mismo cerró la puerta. Esta es una imagen poderosa. Noé no cerró la puerta. Dios lo hizo. Hubo un momento final de gracia cuando la puerta estaba abierta, cuando cualquiera que creyera podría haber entrado. Pero nadie vino. Y cuando Dios cerró la puerta, el destino del mundo fue sellado. Las lluvias comenzaron, las fuentes del gran abismo se abrieron. El agua vino desde arriba y desde abajo, inundando la tierra. El libro de los Jubileos nos dice que el diluvio no fue simplemente una inundación natural. Fue un acto de juicio divino, un deshacimiento de la creación misma. El mundo que Dios había hecho con tanto cuidado fue deshecho por el pecado, y solo aquellos que estaban en el arca sobrevivieron. Las aguas cubrieron la tierra durante 150 días. Cuando finalmente comenzaron a retroceder, el arca descansó en las montañas de Ararat. Noé envió un cuervo y luego una paloma para verificar si la tierra estaba seca. Y eventualmente, Dios le dijo a Noé que saliera del arca con su familia y todos los animales. Lo primero que Noé hizo al salir del arca fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios. El libro de los Jubileos enfatiza este acto de adoración. Noé no corrió a reconstruir su vida. No se enfocó primero en su propia comodidad. Dio gracias a Dios por haberlo salvado. Esta es una lección crítica sobre prioridades. En tiempos de liberación, nuestra primera respuesta debe ser gratitud y adoración. Dios aceptó el sacrificio de Noé y hizo un pacto con él. Prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio. Colocó el arco iris en el cielo como señal de este pacto. Pero el pacto incluía más que una promesa. También incluía mandamientos. Dios le ordenó a Noé y a sus descendientes que se multiplicaran, que llenaran la tierra y que no comieran carne con sangre. Esta prohibición contra comer sangre es significativa. La sangre representa la vida y la vida pertenece a Dios. Al prohibir el consumo de sangre, Dios estaba enseñando a la humanidad a respetar la santidad de la vida. Pero aquí viene la parte inquietante que muchos pasan por alto. El libro de los Jubileos nos dice que aunque los gigantes murieron en el diluvio, o en sus espíritus no descansaron. Estos espíritus, demonios si quieres llamarlos así, continuaron merodeando por la tierra, causando problemas y tentando a la humanidad. El diluvio limpió la tierra de la corrupción física, pero no eliminó completamente la influencia espiritual de los vigilantes caídos.
Esto explica por qué el mundo posterior al diluvio todavía está lleno de mal. No porque Dios fallara en su juicio, sino porque el conflicto cósmico continúa. Noé oró a Dios pidiendo protección contra estos espíritus malignos, y Dios, en su misericordia, ató a la mayoría de ellos, permitiendo que solo una décima parte permaneciera activa. Incluso esa fracción es suficiente para causar un daño inmenso. Pero Dios, en su sabiduría, limitó su poder para que la humanidad aún tuviera la oportunidad de elegir el bien sobre el mal. Dale like si esta historia de los vigilantes y el diluvio te está abriendo los ojos a una realidad espiritual más profunda. Comparte este video con alguien que necesita entender que nuestra batalla no es solo contra carne y sangre. Y comenta abajo, ¿creías que el diluvio era simplemente una inundación? ¿O sabías que había una dimensión espiritual detrás de todo? Porque lo que viene a continuación es igualmente impactante. Vamos a explorar el pacto que Dios hizo con Noé y cómo sus hijos dividieron el mundo. Vamos a descubrir qué sucedió cuando la humanidad intentó construir una torre para alcanzar el cielo. Y vamos a conocer a un hombre llamado Abraham, que cambiaría el curso de la historia para siempre. Mantente con nosotros, porque cada capítulo revela más secretos que han estado ocultos durante demasiado tiempo. Chapter 4. El pacto de Noé y la nueva humanidad. Después del diluvio, la tierra estaba vacía. Las ciudades habían sido destruidas. Los campos estaban cubiertos de barro y escombros. Pero había esperanza. Noé y su familia eran un nuevo comienzo para la humanidad. Dios les dio la misma bendición que le había dado a Adán. Sean fructíferos y multiplíquense. Pero esta vez había diferencias importantes. El mundo posterior al diluvio no era el mismo que el mundo antes del diluvio. El pecado todavía existía en los corazones humanos. La muerte todavía era una realidad. Y Dios sabía que necesitaba establecer estructuras para evitar que la humanidad cayera nuevamente en el caos total. El libro de los Jubileos nos cuenta cómo Noé enseñó a sus hijos sobre justicia, rectitud y el temor de Dios. Les advirtió contra los pecados que habían llevado al diluvio. Les explicó la importancia de obedecer los mandamientos divinos. Y luego hizo algo crucial. Dividió la tierra entre sus 3 hijos. Sem, Cam y Jafet, cada uno recibió una porción del mundo conocido. Esta división no era arbitraria. Estaba diseñada para evitar conflictos y para dar a cada línea familiar un lugar donde florecer. Sem recibió las tierras del medio, incluyendo lo que eventualmente se convertiría en la tierra de Israel. Esto es significativo porque de la línea de Sem vendría Abraham, Isaac, Jacob y finalmente el Mesías. Cam recibió África y partes del sur. Jafet recibió las regiones del norte y oeste. El libro de los Jubileos describe esta división con detalles geográficos específicos, nombrando montañas, ríos y regiones que definirían las fronteras. Pero también nos advierte que no todos respetaron estas fronteras. Cam, específicamente, tomó más tierra de la que le correspondía. Esta transgresión se convirtió en una fuente de conflicto para las generaciones futuras. Es un recordatorio de que la desobediencia, incluso en asuntos aparentemente pequeños, tiene consecuencias a largo plazo. Cuando ignoramos los límites que Dios establece, abrimos la puerta al caos y la injusticia. Y el libro de los Jubileos nos muestra una y otra vez cómo estas decisiones tempranas moldearon el curso de la historia humana. Noé no solo dividió la tierra, también transmitió conocimiento a sus hijos.
El libro de los jubileos menciona que Noé escribió libros sobre medicina y curación. Enseñó a sus descendientes cómo usar plantas y hierbas para tratar enfermedades. Este conocimiento no era magia oscura como la que los vigilantes habían enseñado. Era sabiduría legítima, dada por Dios para el beneficio de la humanidad. Esto nos muestra que no todo conocimiento es malo. La ciencia, la medicina, la tecnología, cuando se usan correctamente y con gratitud hacia Dios, son dones que mejoran nuestras vidas. El problema surge cuando usamos el conocimiento para rebelarnos contra Dios, para elevarnos a nosotros mismos o para dañar a otros. Noé entendió esta distinción y trató de inculcar en sus hijos un sentido de responsabilidad sobre cómo usar lo que sabían. Pero como siempre, la humanidad tiene libre albedrío, y no todos eligieron sabiamente. Uno de los eventos más extraños registrados en el libro de los jubileos es la celebración de la fiesta de los tabernáculos por Noé. Sí, has escuchado correctamente. Siglos antes de que Moisés recibiera la ley en el Sinaí, Noé ya estaba observando esta fiesta. ¿Cómo es posible? Porque según Jubileos, estas fiestas no fueron inventadas por Moisés. Fueron reveladas desde el principio, parte del calendario divino que gobierna el tiempo sagrado. Noé celebró esta fiesta con alegría y gratitud, ofreciendo sacrificios y alabando a Dios. Esta revelación plantea preguntas profundas sobre la continuidad de la ley divina. ¿Existían los mandamientos antes de que fueran formalmente dados en el Sinaí? ¿Conocían los patriarcas la voluntad de Dios de maneras que el texto de Génesis no nos revela completamente? El libro de los Jubileos responde afirmativamente. Los patriarcas tenían acceso a revelaciones divinas que guiaban sus vidas. No estaban operando en la oscuridad. Conocían las expectativas de Dios, y cuando obedecían, eran bendecidos. Cuando desobedecían, sufrían consecuencias. Pero no todo era paz y armonía en el mundo de Noé. El libro de los Jubileos nos habla sobre la influencia continua de espíritus malignos. Estos demonios, remanentes de los gigantes antediluvianos, intentaban llevar a la humanidad nuevamente por el camino equivocado. Tentaban a las personas a cometer violencia, a practicar la inmoralidad sexual, a adorar ídolos. Noé vio estas amenazas y oró fervientemente por la protección de sus descendientes. Dios escuchó su oración y ordenó que la mayoría de estos espíritus fueran atados, encerrados en lugares de castigo hasta el día del juicio final. Solo 1/10 parte fue permitida permanecer libre, bajo la autoridad de Satanás, para probar a la humanidad. Esta es una enseñanza crucial. El mal en el mundo no está fuera de control. Dios lo ha limitado. Satanás y sus demonios operan bajo restricciones divinas. No pueden hacer todo lo que quieren, y esto significa que cuando enfrentamos tentación o dificultades espirituales, no estamos indefensos. Tenemos el poder de Dios de nuestro lado. Podemos resistir, podemos vencer, pero solo si elegimos confiar en Dios y obedecer sus mandamientos. Los hijos de Noé tuvieron hijos, y esos hijos tuvieron hijos. La tierra comenzó a poblarse nuevamente. Ciudades fueron construidas. Culturas se desarrollaron. Pero con el crecimiento vino también el orgullo. La humanidad comenzó a olvidar las lecciones del diluvio. Comenzaron a pensar que podían vivir sin Dios, que podían forjar su propio destino. Y esto nos lleva a uno de los eventos más famosos de la historia temprana, la construcción de la Torre de Babel. El libro de los Jubileos
describe cómo la gente se reunió en la llanura de Sinar con un propósito audaz. Querían construir una torre que alcanzara los cielos. No era simplemente un proyecto arquitectónico, era un acto de rebelión. Querían hacerse un nombre para sí mismos. Querían demostrar que no necesitaban a Dios. Y Dios, viendo esta arrogancia, intervino. Confundió sus idiomas para que no pudieran entenderse entre sí. El proyecto colapsó en caos y confusión. Las personas se dispersaron por toda la tierra, formando diferentes naciones y culturas. Esta confusión de idiomas no fue un castigo arbitrario, fue una medida de gracia. Si la humanidad hubiera permanecido unida en su rebelión, el mal que habrían podido hacer habría sido inmenso. Al dividirlos, Dios limitó el alcance de su maldad y les dio la oportunidad de comenzar de nuevo en diferentes lugares. Pero también creó algo hermoso, la diversidad. Diferentes idiomas, culturas, tradiciones, todas reflejando aspectos únicos de la imagen de Dios. El libro de los Jubileos ve esta dispersión no solo como juicio, sino también como providencia. Dios estaba preparando el escenario para la próxima fase de su plan. De todas estas naciones dispersas, elegiría una familia a través de la cual traería salvación al mundo. Y esa familia comenzaría con un hombre llamado Abraham. Pero antes de llegar a Abraham, necesitamos entender el contexto en el que vivió. El mundo en el que nació era un mundo de idolatría rampante. Las personas adoraban al sol, la luna, las estrellas. Construían ídolos de madera y piedra y se inclinaban ante ellos. Los demonios que habían sido dejados libres trabajaban incansablemente para alejar a la humanidad del Dios verdadero. Y en medio de toda esta oscuridad, Dios estaba a punto de encender una luz. Suscríbete si quieres descubrir cómo un hombre desafió a toda una civilización de adoradores de ídolos. Dale like si estás viendo la historia bíblica con ojos completamente nuevos. Y comenta abajo, ¿qué te sorprende más? ¿El hecho de que Noé observara fiestas que aún no habían sido oficialmente dadas? ¿O que los demonios todavía estuvieran activos después del diluvio? Porque lo que viene a continuación es aún más dramático. Vamos a conocer a Abraham, un hombre que destruyó los ídolos de su padre y emprendió un viaje que cambiaría la historia para siempre. Vamos a ver cómo Dios hizo un pacto con él, prometiéndole una tierra, descendencia innumerable y una bendición que alcanzaría a todas las naciones. Y vamos a descubrir por qué Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo cuando Dios se lo pidió. Esta es una historia de fe radical, obediencia extrema y un Dios que siempre cumple sus promesas. No te lo pierdas. Chapter 5. Abraham y el rechazo de los ídolos. ¿Qué harías si te dieras cuenta de que todo lo que te enseñaron sobre Dios está equivocado? Abraham, originalmente llamado Abram, enfrentó exactamente esta situación. Nació en una familia de fabricantes de ídolos. Su padre, Otaré, ganaba su sustento creando estatuas de madera y piedra que la gente adoraba como dioses. Pero desde joven, Abram tenía dudas. Miraba estos ídolos y se preguntaba, ¿cómo pueden estos objetos sin vida ser divinos? No pueden ver, no pueden oír, no pueden moverse. ¿Por qué la gente se inclina ante ellos? El libro de los Jubileos nos cuenta que Abraham no solo cuestionó la idolatría, activamente la combatió. Una noche, cuando aún era joven, entró en el taller de su padre y destruyó todos los ídolos, excepto el más grande. Cuando su padre le preguntó qué había pasado, Abraham señaló al ídolo grande y dijo, «Ese de allá destruyó a los demás». Su padre, enfurecido,
respondió. Tú sabes que estos ídolos no pueden hacer nada. Y Abram respondió, entonces, ¿por qué los adoramos? Este acto de desafío no fue simplemente rebeldía adolescente. Fue el comienzo de una revolución espiritual. La búsqueda de Abram por la verdad no pasó desapercibida. Dios vio su corazón sincero y decidió revelarse a él. El libro de los Jubileos describe cómo Abram pasaba noches mirando las estrellas, preguntándose quién había creado todo esto. Observaba las estaciones, los ciclos de la luna, el movimiento de los planetas, y llegó a una conclusión. Debe haber un creador detrás de todo esto. Debe haber un Dios que trasciende la naturaleza, que no es el sol ni la luna, sino el que los hizo. Esta revelación lo puso en un camino de colisión con toda su cultura. En Ur de los Caldeos, donde vivía, la idolatría no era solo religión, era política, economía, identidad social. Rechazar los ídolos era rechazar todo el sistema, y Abram estaba dispuesto a hacerlo. Esto nos enseña algo crucial sobre la fe verdadera. No es simplemente añadir a Dios a tu vida sin cambiar nada más. Es permitir que Dios transforme todo, incluso cuando eso significa perder relaciones, estatus o seguridad. Dios le habló a Abram y le dio un mandamiento que cambiaría su vida para siempre. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No le dijo exactamente a dónde iba, solo le dijo que fuera. Esto requiere un nivel de fe que la mayoría de nosotros no podemos imaginar. Abram tenía una vida establecida, tenía familia, propiedades, conexiones, y Dios le estaba pidiendo que dejara todo atrás y comenzara de nuevo en un lugar desconocido. Pero Abram obedeció. El libro de los Jubileos enfatiza que esta obediencia no fue fácil. Hubo dudas, miedos, momentos de vacilación, pero Abram dio el paso de fe. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todos sus bienes y partió hacia la tierra de Canaán. Esta decisión es el modelo de lo que significa seguir a Dios. No es esperar hasta que todo tenga sentido. Es dar el primer paso en obediencia, confiando que Dios guiará el resto del camino. Cuando Abram llegó a Canaán, Dios se le apareció nuevamente y le hizo una promesa asombrosa. A tu descendencia daré esta tierra. Abram miró a su alrededor y vio una tierra habitada por cananeos, fereceos, hititas y muchas otras naciones. No tenía ejército, no tenía poder político, y Dios le estaba prometiendo que sus descendientes poseerían todo esto. ¿Cómo era posible? Abram no lo sabía, pero creyó. El libro de los Jubileos nos dice que Abram construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios en señal de gratitud y fe. Este acto de adoración es significativo. Abram no esperó hasta que la promesa se cumpliera para agradecer a Dios. Agradeció en el momento de la promesa, antes de ver cualquier evidencia. Esta es la esencia de la fe. Es estar tan seguro de la fidelidad de Dios que alabas antes de la manifestación. Es agradecer por lo que aún no ves, porque confías en quien lo prometió. Pero la vida de Abram no fue un camino recto hacia el éxito. Hubo pruebas, fracasos y momentos de debilidad. Una hambruna azotó la tierra de Canaán y Abram decidió ir a Egipto. Allí, temiendo por su vida, le pidió a Sarai que dijera que era su hermana en lugar de su esposa. Esto llevó a que el faraón tomara a Sarai en su casa, pensando que estaba disponible. Dios intervino, enviando plagas sobre la casa del faraón hasta que descubrió la verdad y devolvió a Sarai a Abram. El libro de los Jubileos no oculta este episodio vergonzoso. Lo registra como una advertencia.
Incluso los hombres de gran fe tienen momentos de debilidad. Incluso Abraham, que sería llamado el padre de los creyentes, tuvo miedo y mintió. Pero Dios no lo abandonó. Dios lo restauró, lo corrigió y continuó trabajando en su vida. Esta es una de las verdades más consoladoras de las Escrituras. Nuestros fracasos no descalifican el propósito de Dios para nosotros. Si nos arrepentimos y volvemos a Él, su gracia es suficiente para redimirnos y usarnos. Abram y Lot eventualmente se separaron porque sus rebaños se habían vuelto demasiado grandes para pastar juntos. Lot eligió las llanuras bien regadas del Jordán, cerca de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Abram permaneció en Canaán. Después de la separación, Dios se apareció a Abram nuevamente y expandió su promesa. Le dijo que levantara sus ojos y mirara al norte, al sur, al este y al oeste. Toda esa tierra sería de él y su descendencia. Más aún, Dios prometió que su descendencia sería tan numerosa como el polvo de la tierra, imposible de contar. Esta promesa debe haber parecido absurda. Abraham y Sarai no tenían hijos. Estaban envejeciendo. Las posibilidades biológicas disminuían cada año. Pero Dios estaba diciendo, confía en mí. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Abraham creyó. El libro de los Jubileos nos dice que esta fe le fue contada por justicia. No porque Abraham fuera perfecto, sino porque confió en Dios a pesar de las circunstancias imposibles. Uno de los eventos más dramáticos en la vida de Abraham fue su rescate de Lot. 4 reyes del este hicieron guerra contra 5 reyes de la región del Jordán, incluyendo los reyes de Sodoma y Gomorra. En la batalla, Lot fue capturado junto con muchos otros. Cuando Abraham escuchó que su sobrino había sido llevado cautivo, reunió a 318 hombres entrenados de su casa y persiguió a los reyes invasores. Los alcanzó o los derrotó en batalla y rescató a Lot junto con todos los demás cautivos y bienes. Esta victoria fue milagrosa. Abraham no era un guerrero profesional, no tenía un ejército grande, pero Dios estaba con él, y eso fue suficiente. Después de la batalla, Abraham se encontró con 2 figuras importantes, el rey de Sodoma y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abraham y le dio pan y vino. Abraham, a su vez, le dio el diezmo de todo. Este encuentro es misterioso y profundo. ¿Quién era Melquisedec? ¿De dónde vino? ¿Por qué Abraham le dio el diezmo? El libro de los Jubileos no responde todas estas preguntas, pero señala que Melquisedec representaba una línea de sacerdocio que precedía a la ley mosaica. Era un tipo, una sombra del sacerdocio eterno que vendría a través del Mesías. El rey de Sodoma, por otro lado, ofreció a Abraham quedarse con todos los bienes que había recuperado, pidiendo solo que le devolviera a las personas. Pero Abraham rechazó la oferta. Juró ante Dios que no tomaría ni un hilo ni una correa de sandalia de nada que perteneciera al rey de Sodoma. No quería que nadie pudiera decir que el rey de Sodoma había hecho rico a Abraham. Esta decisión revela el carácter de Abraham. No estaba en esto por ganancia material. No buscaba riquezas ni fama. Buscaba la bendición de Dios y solo de Dios. Esto nos desafía a examinar nuestras propias motivaciones. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Es por lo que podemos obtener de Él o porque lo amamos y confiamos en su plan? Abraham nos muestra que la fe verdadera no está motivada por el beneficio personal, sino por la devoción sincera al Dios verdadero.
Y cuando vivimos con esa prioridad, Dios se encarga de todas nuestras necesidades de maneras que nunca podríamos imaginar. Comparte este video si la historia de Abraham te está inspirando a confiar en Dios de maneras más profundas. Dale like si estás viendo que la fe no es ausencia de duda, sino confianza a pesar de la duda. Y comenta, ¿cuál es la cosa más difícil que Dios te ha pedido que dejes atrás? Porque la historia de Abraham está a punto de alcanzar su punto culminante. Vamos a explorar el pacto que Dios hizo con él, prometiéndole no solo tierra y descendencia, sino también que a través de su linaje todas las naciones serían bendecidas. Y vamos a llegar a ese momento aterrador y glorioso, cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo, Isaac. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Habrías obedecido o te habrías rebelado? Mantente con nosotros mientras desentrañamos uno de los relatos más profundos y desafiantes de toda la Escritura. Chapter 6. La prueba de Isaac y el sacrificio. Después de años de espera, el milagro finalmente sucedió. Sara, que había sido estéril toda su vida, concibió y dio a luz un hijo. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. El nombre Isaac significa risa, porque tanto Abraham como Sara se habían reído ante la idea de tener un hijo a su edad avanzada. Pero Dios cumplió su promesa, y con el nacimiento de Isaac, todo el futuro de la promesa divina dependía de este niño. El libro de los Jubileos nos dice que Abraham circuncidó a Isaac al 8º día, exactamente como Dios había mandado. Este acto de obediencia marcó a Isaac como parte del pacto eterno que Dios había hecho con Abraham. La circuncisión no era solo un ritual cultural, era una señal física de una realidad espiritual. Era un recordatorio de que este pueblo pertenecía a Dios, separado y santificado para sus propósitos. Y cada vez que Abraham miraba a Isaac, veía no solo a su hijo, sino la promesa viva de Dios. Pero no todo era alegría en la casa de Abraham. Había tensión entre Sara e Ismael, el hijo que Abraham había tenido con Agar, la sierva egipcia de Sara. Ismael era mayor que Isaac, y Sara temía que pudiera reclamar la herencia que ella creía que pertenecía solo a Isaac. El libro de los Jubileos describe cómo Sara insistió en que Abraham despidiera a Agar e Ismael. Esto causó gran angustia a Abraham. Amaba a Ismael. No quería enviarlo lejos. Pero Dios le habló y le dijo que escuchara la voz de Sara. Dios prometió que también haría de Ismael una gran nación, pero el pacto continuaría a través de Isaac. Entonces Abraham, con el corazón pesado, le dio a Agar pan y una botella de agua y los envió al desierto. Esta no fue una decisión cruel, fue una decisión dolorosa, pero necesaria para cumplir el plan de Dios. Y Dios cuidó de Agar e Ismael en el desierto, proveyendo para ellos y cumpliendo su promesa de multiplicar la descendencia de Ismael. Abraham celebró la fiesta de los tabernáculos con gran alegría. El libro de los Jubileos enfatiza que Abraham observaba las fiestas ordenadas por Dios mucho antes de que fueran formalmente dadas a Israel en el Sinaí. Esta observancia no era legalismo, era adoración sincera, una expresión de gratitud por las bendiciones de Dios. Abraham reunió a su familia, construyó tabernáculos y pasó 7 días en celebración y oración. Esta fiesta se convirtió en una tradición para sus descendientes, un recordatorio anual de la fidelidad de Dios. Pero mientras Abraham adoraba y se regocijaba, fuerzas espirituales estaban conspirando en su contra. El libro de los Jubileos nos revela algo que Génesis solo insinúa. Había un acusador,
un adversario espiritual que cuestionaba la fe de Abraham. Este acusador, identificado como Mastema, el príncipe de los demonios, se presentó ante Dios y argumentó que la fe de Abraham no había sido verdaderamente probada. Afirmó que Abraham amaba a Isaac más que a Dios, y que si Dios le pidiera que sacrificara a Isaac, Abraham se negaría. Dios, en su soberanía, permitió que Abraham fuera probado. No porque Dios necesitara saber si Abraham era fiel, Dios ya lo sabía, sino para demostrar públicamente, ante los poderes celestiales y ante todas las generaciones futuras, el nivel de fe que Abraham poseía. Entonces Dios llamó a Abraham y le dio un mandamiento que debe haber destrozado su corazón. Toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagina el torbellino de emociones que Abraham debe haber experimentado: confusión, horror, dolor. ¿Cómo podía Dios pedirle esto? Isaac era el hijo de la promesa. Todo dependía de él. Si Isaac moría, ¿cómo se cumplirían las promesas de Dios? Pero Abraham no argumentó, no cuestionó. El libro de los Jubileos nos dice que se levantó temprano en la mañana, ensilló su asno, Ona tomó a 2 sirvientes y a Isaac y partió hacia el lugar que Dios le había indicado.